Cada 9 de noviembre celebramos la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Solemos celebrar las dedicaciones de nuestras iglesias catedrales a nivel diocesano. Podemos también celebrar la dedicación de nuestras parroquias, templos, capillas, oratorios, etc., si están dedicados. Pero es diferente con esta basílica porque la celebramos en toda la Iglesia católica, en todo el orbe católico celebramos la dedicación de esta iglesia. ¿Por qué es tan importante que la celebramos? Remontémonos a los orígenes. Vayamos al año precisamente 312, en una batalla llamada la Batalla de Ponte Milvio, donde Constantino, el emperador, luchó contra Masencio. Una serie de conflictos internos dentro del Imperio Romano, no solamente contra potencias extranjeras, pueblos extranjeros, sino contra una guerra civil dentro del imperio. En esta ocasión, a Constantino en sueño se le aparece un signo en el cielo, una gran cruz, donde se le dice: con este signo vencerás. Inmediatamente Constantino hizo poner el signo de la cruz en los estandartes de las legiones romanas y venció contra Masencio, su oponente. Aparte de ahí empezó un movimiento que aceptaría a la iglesia y dejaría de perseguirla. De hecho, en el año 313, un año después, en el edicto de Milán, la iglesia pasará a ser religión lícita, es decir, repito, ya no se la perseguirá más. En ese periodo de tiempo, entre el año 310 y 314, Constantino, agradecido, erige varias iglesias en Roma. Entre ellas dona un terreno que pertenecía a la familia Laterani en Roma, en la región que ahora es el barrio del Laterano, y lo dona al Papa San Malaquías. Ahí se erigirá la iglesia donde reside el obispo de Roma, en el Laterano. Y la iglesia estaría dedicada, la basílica más bien estaría dedicada al Santísimo Salvador, es decir, aquel que le obtuvo el triunfo, aquel que murió en la cruz, Jesucristo el Salvador, el Redentor. En el año 324, recién apenas podríamos calcular 10 años después, es que se dedica la iglesia del Santísimo Salvador. Más tarde va a ser conocida también como San Juan del Laterano, San Juan de Letrán, debido a el baptisterio que todavía hoy se erige, está fuera de la iglesia, dedicado también a el Bautista, San Juan Bautista, y también al Evangelista, San Juan Evangelista. El Papa residirá desde aquel periodo, desde el año 314 aproximadamente, hasta 1000 años después, cuando tendrá que exiliarse a Aviñón, en aquel momento crítico del Papa fuera de su sede. Recordemos que el Papa es el obispo de Roma, su diócesis es Roma, y al ser obispo de Roma es aquel que preside en la caridad a todos los obispos del orbe católico de todo el mundo. Es interesante ver que desde ese aspecto y cómo se hacían las iglesias en la antigüedad, vemos en San Juan de Letrán que el altar está dirigido hacia oriente. San Clemente, Papa, nos decía lo siguiente acerca de las erecciones del altar hacia el oriente, es decir, hacia donde se celebraba la Eucaristía, todos mirando al oriente. Él decía así: oremos a Dios que asciende sobre el cielo en los cielos desde oriente, recordando la antigua pasión por el paraíso, puesto en oriente, de donde el primer hombre, desobedeciendo a Dios, persuadido por el consejo de la serpiente, fue echado. Miramos a oriente desde donde hemos sido expulsados a causa del pecado original, y desde el mismo oriente volverá la salvación, volverá el Redentor, como creían los primeros cristianos. En oriente, en esa basílica sobre el altar, tenemos un gran mosaico, donde vemos una de las primeras imágenes de Jesús. Se cree que es una de las primeras imágenes que se habría aparecido milagrosamente en aquella basílica en el siglo V. Y en ese mosaico, debajo de Jesús, vemos una cruz preciosa, con piedras, un mosaico con la cruz de perlas y piedras preciosas que se diluye en agua y nos recuerda que por medio de la cruz nos llega la salvación. ¿Y cómo entramos a esta salvación que nos otorga Jesús? Por medio del bautismo. Por eso esta cruz
termina derramando agua sobre la que beben dos siervos. Estos dos siervos son signos de aquellos que se acercan a la fuente de la salvación, que es Jesucristo. ¿Y de dónde emana la fuente de salvación? Sino justamente de la Eucaristía, que se celebra precisamente debajo de aquel mosaico. Es un signo de la Iglesia. La Iglesia nace del bautismo. Aquel que es miembro de la Iglesia es porque pasó por el bautismo. Y desde la Iglesia se desprende aquel manantial lleno de misericordia, sobre todo en la Eucaristía, donde nuestra sed se sacia y nuestra alma se calma, nuestra alma se calma y nuestra hambre también puede ser satisfecha. Vemos debajo del altar la cátedra del Papa, es decir, donde el Papa se sienta. Cada vez que el Papa es elegido, toma posesión de la diócesis de Roma, no en la Basílica de San Pedro, sino precisamente en la Basílica de San Juan de Letrán. En aquella cátedra, es decir, en aquel trono donde se sienta el Papa, incluso hasta el día de hoy, vemos un escrito que dice: caminarás sobre leones y víboras, pisotearás leones y serpientes, haciendo referencia al Salmo 91:13 y representado con las imágenes de estos animales. Es el signo de Cristo, vencedor del mal, del pecado y de la muerte. ¿Y cómo se manifiesta Cristo? Por medio de la palabra que el obispo de Roma, que el Papa, transmite al pueblo cada vez que predica, que es la principal función del Santo Padre. Aquellas obras de misericordia de aconsejar a aquel que está dubitativo, enseñar al ignorante y corregir a los pecadores. Por último, fue ahí mismo donde empezaron los años jubilares. Papa Inocencio VIII, en el año 1300, al inaugurar el primer jubileo, es en esa basílica donde se tomaba gracia, donde se adquiría la indulgencia plenaria. Y es precisamente en esa basílica donde se abrió la primer puerta santa en el año 1423. Recién en el 1499 se va a abrir en la Basílica de San Pedro, donde hoy estamos habituados a ver al Papa. Por último, la relevancia que tiene esta iglesia, y por eso celebramos su dedicación, es lo que encontramos apenas entramos en ella. Mater et caput omnium ecclesiarum. La Sacratísima Iglesia Lateranense, madre y cabeza de todas las iglesias de Roma y del mundo. Celebramos esta basílica precisamente por dos cosas. Una, en el sentido general. Nuestra fe viene de la Iglesia Apostólica. Recibimos el hermoso don de la fe y del bautismo por aquello que nos transmitieron los apóstoles. Es verdad que cronológicamente existían otras iglesias antes de esta Basílica de San Juan de Letrán. Sin embargo, en ella se sintetiza la transmisión apostólica y la unidad de la Iglesia, que lo vemos en una cabeza particular, en la cabeza del Papa, en este caso el Papa León XIV. Y en un segundo lugar, ciertamente aquel es un lugar consagrado para el Señor, como lo son también nuestros oratorios, capillas, parroquias, catedrales. Pero también nosotros somos templos vivos, piedras vivas. En nosotros reside el Espíritu de Dios. Y recordar la dedicación, no solo de esta iglesia, sino de toda iglesia, nos recuerda que también en nosotros estamos llamados a rendir culto a Dios en espíritu y en verdad, como templo del Espíritu que somos desde el bautismo.